Entonces el camino más fácil es no hacerlo. Lleva años deseando este momento, hoy lo estoy viviendo y lo estoy disfrutando muchísimo. Digamos que somos un 100%, entonces tú decides con qué llenas ese 100%. A veces como seres humanos nos cuesta un montón quedarle mal a alguien, pero no nos importa pasarnos por encima o quedarnos mal a nosotros, que descansar y parar es tan importante para rendir. Entiendes el valor de eso. Balance es tener varias cositas en el día que te mueven y te hacen despertar con intención de vivir al máximo, haciendo un poquito de lo que debes y un poquito de lo que quieres. Estuve con un fisioterapeuta en Bucaramanga y él fue como, no, pero tú eres deportista y yo como, ahí, directo al ego, y yo, sí, ¿cómo así? Y fue como, no pareces, y yo como, Bienvenidos a Crisis de por Medio, el club de los overthinkers, un espacio donde quejarse es parte del proceso, pero quedarse ahí no es una opción. Somos Diana y Paula y decidimos compartir nuestras crisis con ustedes porque sabemos que si nos pasa a nosotras, le pasa a cualquiera. Todo esto mientras atravesamos una crisis de por medio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crisis de por Medio. Hoy vamos a hablar sobre una crisis que yo creo que nos pasa a muchos de los que estamos en el mundo laboral, y es esa crisis como entre el work-life balance, ¿no? Como ese balance que queremos tener entre la vida laboral y la vida personal, pero que a muchos nos cuesta hacer como tener un buen balance y tener como esa vida redonda que tanto queremos, ¿no? Y es por eso que hoy tenemos a una invitada muy especial. Es una excelente pediatra, es excelente miembro de familia y deportista. Es una persona que da fe del valor de la disciplina, la resiliencia y la responsabilidad. Es la mejor exponente del que quiere puede. Y nos da lecciones diarias de que podemos vivir en balance en nuestra vida. Así que bienvenida María Juliana Vesga. Es un placer tenerte acá. bueno, hola Paula, hola Dianis, ¿cómo están? Qué rico, gracias por la invitación y pues qué chévere que, no sé, que a partir o a través de lo que hago en el día a día, pues les haya llamado la atención para invitarme a este podcast de ustedes que en verdad cuenta como realidades que nos tocan a todos. Entonces, gracias por la invitación. No, a ti muchas gracias por aceptar. Y nos gustaría empezar, digamos, como preguntándote para ti qué es un work-life balance. Bueno, para mí esto, el balance, como que en el día a día o en la vida, radica como en tener algo que de hecho, pues, en alguna oportunidad lo leí en un libro, no sé si han escuchado, un libro que se llama Ikigai o la filosofía o lo que es Ikigai, que es algo muy famoso, muy tradicional, pues, en la cultura japonesa. Y es como precisamente habla de ese balance de que debes tener no solo lo que debes hacer, que digamos que en ese caso para nosotros sería como el trabajo, sino además algo que te apasione, algo que sea como una misión, o sea, algo que le des al mundo de alguna manera, bien sea a través de tu profesión o a través de lo que haces con tu pasión y la vocación que va muy ligada pues a la parte laboral. Entonces, creo que no solo somos profesionales, no solo soy médica, no solo soy pediatra. Antes de ser médica y pediatra, soy María Juliana. María Juliana está hecha de un montón de características, valores, defectos, pues, una serie de cosas que ha sido pues muy ligado a la formación que he tenido en mi hogar. Y María Juliana Vesga decidió hacerse médica, decidió hacerse pediatra, pero toda la vida ha sido deportista. Entonces, creo que en mi caso, balance es tener varias cositas en el día que te mueven y te hacen despertar con intención de vivir al máximo, haciendo un poquito de lo que debes y un poquito de lo que quieres y una mezcla de ambas, al final son los que van llevando tu día a día. Oye, súper chévere. Pero entonces, a ver, como por contexto un poquito, cuéntanos, o sea, ¿tú qué haces y cómo, o sea, a qué te dedicas laboralmente, pero a qué te dedicas también extra laboralmente? Bueno, yo soy pediatra de profesión, trabajo en consulta externa todos los días, todas las tardes de 1 p.m. a 7:30 p.m.
y un sábado cada 15 días trabajo de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Eso es, así son todas mis semanas, pues. Como les dije, yo toda la vida he hecho deporte. De pronto nunca he visto el deporte como una fuente muy solo de salud y ya, sino he competido y me gusta competir. Entonces no soy la típica que va al gimnasio pues solo para tener un buen cuerpo o para estar saludable, sino pues me gusta la competencia. Entonces yo corro, ahorita estoy haciendo triatlón, de hecho eh, voy a hacer mi primer Ironman próximamente. Y pues en mi día a día más o menos transcurre así, en las mañanas son muy dedicadas a esta pasión que es el deporte, y las tardes son dedicadas a mi profesión que también la disfruto un montón, la paso muy bien y así más o menos se mueven mis días y mis semanas. Sí, es que me parece súper interesante porque uno piensa como un médico, o sea, es una profesión muy dura. O sea, no solamente ya cuando la ejerces, sino sobre todo cuando estudias, o yo he escuchado a muchos médicos que esa parte es súper difícil. Entonces, como primero, o sea, tú cómo decidiste estudiar medicina y cuando estabas estudiando medicina, cómo sentías ese balance entre lo que a ti te gusta, que es el deporte, que ahora, digamos, yo creo que puedes dedicarle más tiempo, pero cómo fue en ese momento cuando tú estudiabas medicina, cómo hacías que tu vida se balanceara entre lo que te gusta, lo que te apasiona y, bueno, lo que te apasiona fuera de lo laboral y lo que te apasiona como tu carrera. Ujú. Bueno, yo pienso que la parte más retadora fue efectivamente durante el pregrado y durante el posgrado, más sobre el posgrado. El posgrado fue en 2021, 2022 y 2023. Fueron años súper desgastantes, pero yo siempre, bueno, no siempre, digamos que he tratado de establecer siempre mis prioridades. A veces uno es más flexible y como que da ese brazo a torcer y se olvida de alguna prioridad por complacer a veces círculos sociales o pues movimientos pues de la vida. Entonces, obviamente todo este proceso pues ha sido como de construcción, como de establecer muy bien las prioridades y a partir de ahí estimar qué tiempo le voy a dedicar a lo que es prioridad, ¿sí? Entonces, durante los 6 años de medicina, yo estudié en Bucaramanga, en la UNAP, y ahí pues no corría ni hacía triatlón, sino jugaba básquet. Entonces, pues trataba como de ser bien ordenada para que los horarios de los entrenamientos de base como que no fueran movidos y trataba de optimizar mi tiempo. Entonces sabía que si, pues como iba a tener, no sé, 2 horas de entrenamiento, el tiempo que tenía libre tenía que ser muy bien aprovechado para el estudio y para lo que exigiera mi carrera de medicina. Obviamente, pues como con las cosas que pueden pasar en el camino, ¿sí? Porque uno a veces puede creer que lo tiene todo controlado y que, no sé, de 6 a 4 de la tarde tengo clase, de 4 a 6 hago tal cosa, de 6 a 8 voy a entreno, de 8 a 10 llego y estudio, de las 10 y me acuesto a dormir, pero pues no siempre todo es así como tan perfecto como uno cree tenerlo, pues por cosas del día a día, trancones, eventualidades que pueden aparecer. Entonces, hay que entender que aunque uno tiene un plan estructurado basado en las prioridades, pues pueden suceder cosas en el camino y no, pues eso no nos puede rayar la cabeza. Entonces, creo que el balance lo he encontrado estableciendo las prioridades y entendiendo que hay momentos para todo. Entonces, por ejemplo, pues ya en los 3 años de la especialización, que fue 2021, 2022 y 2023, yo me fui a vivir a Bogotá y pues todo lo que implica vivir en Bogotá, que es una ciudad en donde tú te gastas 2 horas moviéndote en un carro. Entonces, al final es un tiempo un poco perdido. Yo lo que hacía entonces era en el carro ponía como alguna charla académica de algún tema que debiera estudiar y entonces así pues ya no era un tiempo tan perdido, sino se aprovechaba de cierta manera. Si podía salir a correr, lo mismo salía a correr con los audífonos escuchando, qué sé yo, alguna charla académica de algún tema que tenía que estudiar y así porque pues igual moverme y hacer actividad física es súper importante como para mí, no sé, le da como vida a mi alma, ¿sabes? O sea, como que enciende algo que tengo que encenderlo para rendir más y para estar como con mejor energía en el transcurso del día. Entonces ya se vuelve como una medio necesidad y
y pues cuando tú lo necesitas, le sacas el espacio. Es como cuando tienes que dormir porque necesitas dormir, pues le sacas el espacio. Tienes que comer porque necesitas comer, tú le sacas el espacio. Entonces cuando algo se vuelve tan importante para ti, siempre le encuentras el espacio. De pronto tienes que acortarlo un poquito o hacerlo en un horario que no es tu preferido, pero se vuelve una necesidad y seguro, si es una necesidad y es súper importante para ti, siempre va a haber el espacio. Y si no, pues siempre va a haber una excusa porque excusas sobran. Por eso digo que tú eres la fiel representante del que quiere puede, porque eh, para las personas que me conocen claramente saben que tú eres mi prima y yo me acuerdo mucho en el posgrado cuando tú te levantabas a las 3 de la mañana para salir a correr en Bogotá, porque sabías que en la noche no había opción y no era que llegaras a las 7 de la noche, llegabas y recuerdo tú estudiando a las 12 de la noche y levantándote a las 3 de la mañana. O sea, eso para mí, eso a mí me voló la cabeza. O sea, yo decía como, Dios, es un ejemplo claro de disciplina que no todo el mundo lo tiene. O sea, es como que estaban las condiciones muy difíciles para tratar de cumplir con las dos cosas y lo hacías. Sí, exacto. A veces el camino más fácil es no hacerlo. O sea, de hecho, siempre la opción más fácil es hace frío, estoy cansada. Siempre el camino más fácil es decidir no hacerlo, pero también como que el bienestar que me produce el deporte le gana a esas excusas que siempre se pasan en el camino. ¿Qué sucede? Obviamente, pues como les dije, es importante entender que hay momento para todo. Por supuesto, durante el posgrado no me puse como metas deportivas muy exigentes porque pues alguien que duerme pocas horas, que de pronto no come en los horarios que debe, que no come lo que debe comer, no va a rendir eh, pues a un 100%. Entonces lo que hacía era como ajustaba mis objetivos y era más flexible con que pues no esperar a hacer un super tiempo en X distancia, no hacer como entrenamientos muy largos en el día porque simplemente no tenía el tiempo, sino ya se volvía algo como que, ok, me muevo, me siento bien, voy mejorando al ritmo que pueda y está perfecto, porque ahorita mi prioridad es pues terminar mis estudios como pediatra y ya luego llegará el momento de dedicarle el tiempo que yo deseo a cada cosa. Trabajar en algo que te apasiona es un privilegio. Y de hecho, si te das cuenta, nadie, o sea, a muy, muy poca gente le pasa. De hecho, hay como un podcast que se llama como 11%, que solamente como 11% de gente disfruta, 13% se llama, como que 13% de la gente como disfruta el trabajo. Y a ti te apasiona la medicina y te apasiona también hacer deporte. ¿Cómo llegaste a eso? O sea, Bueno, yo siempre tuve claro que quería ser médica, la verdad. Creo que desde pequeña jugaba a ser la doctora y desde siempre quise eso, aunque a veces eso implicara bajarle el tiempo que le podía dedicar al deporte. Eso también lo tenía claro. Pero como todo en la vida, todo pasa, todo es transitorio. Entonces, han habido periodos de mi vida en donde he estado dedicada a mi profesión, con poco tiempo para el deporte, y han habido momentos en mi vida en donde he estado más dedicada al deporte y poco a mi profesión, y han habido momentos en mi vida en donde pues la proporción de tiempo que le dedico a una cosa y a la otra es muy similar, que es precisamente en este momento de mi vida en el que estoy, y lo estoy disfrutando muchísimo. Creo que llevaba años deseando este momento, hoy lo estoy viviendo y lo estoy disfrutando muchísimo. Mi profesión me encanta tener tiempo para entrenar, me encanta tener tiempo para comer lo que debo comer, me encanta poder elegir lo que puedo comer y dormir en mi cama también. Se vuelve un privilegio cuando tú has durado pues varios años haciendo turnos noches y durmiendo o pues sin descansar durante la noche. Entonces, ahorita estoy valorando mucho el momento en el que estoy, eh, pero lo que te digo, o sea, esa era como mi motivación de que, bueno, listo, ya pasan estos 3 años y va a llegar lo bueno. Y así como que uno que pues, se va motivando para mantenerse ahí como en la jugada cuando la situación se pone dura. o sea, ¿tú crees que parte del balance, o sea, para llegar a un balance hay que pasar por desbalances temporales? No es tanto desbalances, porque al final, digamos que somos un 100%, entonces tú decides con qué llenas ese 100%. Puede que tú lo llenes con tres cosas. No sé, me gusta cantar, me gusta hacer deporte y me gusta, pues, ser pediatra. Entonces tendría que repartirlo en proporciones
diferentes dependiendo del momento en el que estoy. Entonces, lo que te digo, uno sabe que especializarse como médica es algo que demanda tiempo, o sea, tú estás casi que 24/7 a veces metido en un hospital. Entonces, no puedo pretender eh, correr fuerte, entrenar súper fuerte, rendir muchísimo, pues si no le estoy dedicando el tiempo que amerita o que implica un objetivo de esos para rendir de la manera que quiero. Entonces, yo pienso que lo claro es como tener presente este momento de tu vida que demanda la mayor parte de tu atención, dedicársela y a partir de ahí llenar el resto del porcentaje de tu día o de tus semanas de acuerdo a tus prioridades. Eso ya pues dependerá de cada quien, ¿no? Porque es muy subjetivo. ¿Y en algún momento has sentido como que se te desbalancea como, o sea, como todo lo que tienes? Por ejemplo, no sé, de pronto tú en este momento hablas mucho de, bueno, tu carrera y tu deporte, ¿vale? Pero, no sé, ¿qué pasa con tus amigos? ¿Qué pasa con tu familia? No sé, bueno, si tienes un novio, pareja, lo que sea, Ujú. como qué pasa, ¿no? Porque una cosa es balancear dos cosas, pero ya cuando metes a la ecuación de pronto cinco, seis cosas, entonces ahí es cuando Se empieza como complica. de pronto a tambalear la Mm. situación y hay veces en la vida que también, no sé, o sea, lo que tú dices, tienes picos de, no, entonces estoy estudiando mi posgrado y sé que estoy súper ocupada, pero entonces algo tengo que cortar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y a veces es difícil hacer eso no solamente con tus hobbies, sino con tus relaciones personales. Entonces, no sé, como que cuéntanos un poco de ese lado. Sí, ese es un tema bien importante, ¿no? Que a veces uno como que se olvida de eso y al final uno es un poquito de la gente que lo rodea. Entonces, por fortuna, esta pasión por el deporte fue súper inculcada por mi papá. Entonces, a mi familia le encanta como participar de esto. Entonces, de hecho, a veces hacemos viajes en función de alguna carrera mía. Planeamos el fin de semana como que de acuerdo a mis entrenamientos, pero yo también soy consciente pues que no todo el mundo va a querer desayunar a las 11 de la mañana porque yo tengo un entrenamiento de 4 horas. Entonces yo lo que trato de hacer ahí, por ejemplo, es madrugar un poquito más o a veces alternar un poquito los entrenamientos. Por ejemplo, cuando viajo a Bucaramanga, trato de hacer el entrenamiento más largo en Bogotá para que cuando llegue a Bucaramanga esté dedicada la mayor parte del tiempo a mi familia. Em, yo hace poco terminé con mi pareja, pero pues con mi ex lo que hacíamos era como que a él le gustaba seguirme la cuerda en eso. Entonces me acompañaba a los entrenamientos, pero lo mismo, trato de ser lo más empática posible, aunque a veces cuesta un poco, y acomodarme a entrenar en horarios que de pronto no alteren planes en conjunto, ¿sí? Mis amigos, pues uno al final un poco se termina rodeando de personas que tienen gustos similares a uno, entonces, mis amigos van muy en sintonía con lo que yo hago. Entonces, les gusta el deporte, comen parecido a lo que yo como. Entonces, nuestros planes se vuelven muy así. Esto, eh, pues todos vamos como que detrás de nuestras metas, respetando que cada uno tiene metas diferentes, pero al final, pues, no son, mis amigos, por ejemplo, no son bebedores. Yo pues, tampoco es que sea bebedora. Mis amigos hacen deporte, obviamente también tengo amigos que no hacen deporte y no pasa nada, pues hacemos otro tipo de planes, pero también disfrutan, por ejemplo, no sé, de irme a ver a las carreras. De hecho, yo ahorita voy a estar en Estados Unidos en un Ironman y una amiga colombiana que vive cerca del lugar donde la carrera va a ir, y entonces se va a quedar conmigo esos días y pues disfruta también de ese plan como de ser support crew y luego yo soy consciente que como que así como me dieron, yo debo darles. Entonces, pues luego es como, bueno, ¿y luego qué quieres hacer? ¿Qué quieres comer? Tomamos lo que sea, o sea, como que hay momentos para todo. Entonces trato de organizarlo así para que se disfrute el momento y no hacerlo como porque toca, sino porque, ok, ya hubo un espacio para darle con todo esto, ahora es momento de relajarnos un poquito, comer cositas que de pronto no comí los días antes de las carreras, pues para cuidar algunos detalles y pues así, le voy sacando espacio a eso. Yo me he dado cuenta, digamos, tú tienes una característica que
que a mí me llama mucho la atención es que tú eres muy egoísta con tu tiempo. O sea, no sé si egoísta, pero como que o sea, tú tienes demasiado claro que el valor más importante del ser humano es el tiempo. Y tú el tiempo no se lo das a cualquiera y tú aprendiste a decir no. Y tú, ¿cómo llegaste a esa conciencia? O sea, ¿cómo eres tan consciente, digamos, de lo valioso que es tu tiempo, de lo que tienes que respetar tu tiempo, ¿sabes? Porque yo No, siento en medio de todo que eso también es clave para lo que es estás logrando. clave, es clave. Yo creo que eso precisamente en los años donde estuve muy apretada de tiempo, pues entendí que si le decía sí a todo el mundo y que aceptaba planes que de pronto no me movían mucho o no me llamaba mucho la atención solo por compromiso, pues se iban a alternar mis planes. Entonces, a veces como seres humanos nos cuesta un montón quedarle mal a alguien, pero no nos importa pasarnos por encima o quedarnos mal a nosotros. Y pues ahí es donde perdemos el valor nosotros como seres humanos, porque si yo no me respeto y yo no me valoro, pues ¿cómo puedo pretender que alguien lo haga por mí? Sí, o sea, Eso si, es súper si yo me cierto. prometo algo y me lo paso por encima, pues ¿cómo voy a pretender que alguien me prometa algo y me cumpla? Si dirá, pues esta mujer ni siquiera tiene palabra con ella misma, ¿sí? Entonces así es que lo veo, o sea, y lo que te digo, si tú tienes claras las prioridades, tú sabes que no sé, trasnochar por un concierto que no te llama la atención no va a valer la pena, ¿sí? Obviamente si, no sé, es un artista que te gusta y quieres trasnochar, lo vas a hacer, pero en mi caso yo encuentro los momentos para hacerlo. Si yo tengo una carrera el fin de semana siguiente y hoy es el concierto, pues no voy a ir. Y si quiero escuchar música de ese personaje, pues lo puedo poner en mi casa y puedo, no sé, pedir algo rico de comida, comer algo rico y ya llegará el momento para eso, porque pues igual, por ejemplo, la preparación de una carrera no es algo que tú hagas en una semana, sino son meses de preparación y tú no vas a echar a la basura eso que estás haciendo por un gusto del momento, ¿sí? Entonces lo que te digo es establecer las prioridades y tener claro que tienes que cumplir, así como cuando agendas una cita, tienes que ir a la cita porque qué vergüenza no llegar a la cita, pues te tienes que cumplir las citas que haces contigo mismo. ¿Cómo has gestionado cuando rompes ese equilibrio que tratas de llevar? ¿Cómo lo gestionas? A veces me doy como duro, como que uno se siente un poquito mal o con culpa, pero luego digo, bueno, ya, como que sintiendo culpa no se va a ir lo que hice. Entonces, pues nada, si no me sale el plan que tenía como quería, ya está, ya habrá otra oportunidad. O a veces uno se empelicula y dice, no, me tiré eso por haber comido esto, por haberme emborrachado tal día, y te empeliculas por cosas que ni siquiera van a pasar, porque luego pasa y es como, pues igual me salió todo perfecto. Entonces ahí yo me empiezo a llenar de razones de que, ok, puedo ser un poquito flexible y aún así no está mal. Entonces es como todo en la vida, o sea, como que tú vas tomando nota de lo que va pasando y es como, no pasó nada, bueno, o sea, puedo ser flexible con estas cosas de vez en cuando y no va a pasar absolutamente nada. Y así, es como todo es cuestión como aprendizaje, es como, no sé, tú metes el dedo en la candela y te quema un poquito. Entonces tú sabes que no vas a meter el dedo ahí, pues porque te quemas, ¿sí? Entonces, vas caminando sin zapatos y te dijeron como ponte zapatos y uno sigue pues como un poco terco, no hace caso y va y se golpea por no usar los zapatos, entonces dicen, no, pues tengo que usar los zapatos. Y así, todo en la vida es así, así como desde niños vamos aprendiendo cosas y a veces con golpes, a veces golpes que te dejan cicatrices, a veces golpes que pasan desapercibidos. En la vida, incluso siendo adultos, vamos aprendiendo con cositas que van pasando. A veces lecciones que duelen, a veces lecciones no tan dolorosas, pero al final creo que es la forma de aprender. O sea, yo de acá como lo que saco y algo que me impresiona mucho es que como que todo esto se logra gracias a que más allá de que tengas claras las prioridades, es que dentro de esas prioridades te pones como prioridad, como por encima de cumplirle a Pepita, a Juanita, a Roberta, a X, me cumplo a mí. O sea, y yo creo que en parte para mí es como la clave fundamental de esto. Claro, pues, ¿quién más lo va a hacer si no eres tú? Yo pienso que eso es como un tema también, un poco amor propio. Y si tú estás convencida que tú tienes que estar bien,
para darle al mundo, pues tienes claro que tienes que trabajar en ti. O sea, no hay otra manera, ¿sí? Lo fácil siempre es echarle la culpa a los demás, decir, no, pero es que ella hace tal cosa. No, o sea, ¿por qué no miramos qué podemos hacer nosotros desde adentro para cambiar? Digamos que la realidad que estamos viviendo, eh, que creo que es el camino más sencillo, ¿sí? No buscar cómo hacer que el otro trabaje, sino trabajar en mí y así las cosas empiezan a mejorar. Tú ahorita hablas del tema de la culpa y viéndote, digamos que tú eres tan responsable, todo, o sea, tan disciplinada, resiliente y todo esto, ¿cómo manejas la culpa en esos momentos donde no eres tan productiva, donde no estás entrenando, donde no estás estudiando para algo de medicina, donde no estás haciendo algo productivo, sino que, a ver, no sé, ya cumpliste tu entrenamiento, ya hiciste tal cosa, lo que sea, y cómo manejas la culpa? O si no te da culpa. Sí, y voy a añadir un poco a esa pregunta de Diana, como en algún momento, o sea, procrastinas algo de lo que a ti te gusta. Es que a mí me parece súper curioso porque yo te escucho y digo como, no, o sea, la tienes súper clara y entonces eres súper disciplinada y te levantas a las 3 de la mañana, lo que dice Diana, a salir corriendo, pero yo creo que hay mucha gente que nos cuesta, o sea, me cuenta a mí, como que a veces dices, ay, lo hago después, pero te escucho a ti y yo siento que tú sí lo hiciste, ¿sabes? Como que ya lo haces todo. Quiero saber si en algún momento te has sentido como que has procrastinado alguna de las cosas que tú quieres hacer o que sabes que tienes que hacer. Bueno, lo de la culpa ha sido también un tema de aprender en el tiempo. Y es que cuando tú entiendes que descansar y parar es tan importante para rendir, entiendes el valor de eso. Y ya no se vuelve un tema de culpa, sino volvemos a lo mismo, se vuelve un tema de necesidad. Entonces, si yo quiero rendir, tanto física como mentalmente, tengo que dormir. O sea, porque dormir, comer, ir al baño son necesidades básicas de los seres humanos. Entonces, como que se vuelve un tema no negociable. Me guste o no, sienta que es demasiado descanso, no se negocia, ¿sí? Entonces, como que hay que hacerlo, ¿sí? Si yo quiero obtener algo que quiero y descansar X horas, hace parte del plan, se hace. Y entonces así es como que lo he visto. Me disfruto el descanso, me disfruto a veces no hacer nada, aunque no tengo muchos espacios como para no hacer nada, pues para mirar al techo, pero cuando los tengo son supremamente valiosos y me encantan, me encantan. Pero pero sí en el pasado, pues los días que no entrenaba, como que me daba como, no, como si me hiciera falta algo, pero ya he aprendido a disfrutar esos espacios. Y en cuanto al hecho de postergar las cosas, durante la especialización, por ejemplo, pues si postergaba el entrenamiento, no podía entrenar. Entonces se vuelve, a ver, no es el camino que yo desearía, de que si no lo hago ya, no hay otra opción, porque es más chévere poder elegir en qué momento hacerlo y en qué momento no. Pero no siempre en la vida se puede elegir en qué momento hacerlo y en qué momento no. Entonces durante el posgrado pues no había otra opción. Y como no había otra opción, y yo tenía claro lo bien que le hacía a mi día a día moverme, lo hacía. No se discute. Hoy en día tengo todas las mañanas libres, libres entre comillas, porque pues tengo una serie de actividades, pero sí, a veces suena la alarma y si me quiero despertar un poquito más tarde, lo hago y lo disfruto, sin culpa, ¿sí? En el posgrado, si sonaba la alarma y no me levantaba, duraba todo el día diciendo, no, porque no entrené, ya no puedo entrenar hoy, bueno, y me daba látigo todo el tiempo, porque no había otra opción. Hoy en día, si me suena un poquito la alarma y la apago y se me da un poco más el tiempo, ajusto un par de cosas, entonces paso una parte del entrenamiento para la noche. No me gusta entrenar en la noche, pero pues es como el precio de no haber madrugado tanto en la mañana y pues no pasa nada, ya está. Pero sí, ahorita estoy teniendo tiempo para disfrutarme ambas cosas, o sea, la parte de pasión, profesión, estoy teniendo el tiempo para eso y lo estoy disfrutando muchísimo, estoy teniendo el tiempo tengo los domingos libres, es algo que antes no tenía, tengo los festivos libres siempre, entonces es algo que no tenía, entonces puedo elegir
ir un fin de semana a Bucaramanga y estar completamente desentendida de actividades de la profesión, lo cual me parece un lujo que hace 5 años, por ejemplo, no tenía. Majo, yo creo que la gente te ve ahora y dice, no, María Juliana madruga, es súper disciplinada madrugando, no come comida chatarra, no sé qué, pero yo conozco a María Juliana que en vacaciones no se levantaba antes de las 11 de la mañana, que llegaba el fin de semana y se pedía una pizza de drive gigante y se la comía ella sola, que el papá le pedía hamburguesas de Mercadán casi que con papas ilimitadas, que los domingos eran 500 pancakes mientras yo me comía 2. Eh, ¿Cómo, o sea, qué generó ese cambio en tu vida? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó de Sí, es muy chistoso, ¿no? eso? Pero sí, todo eso que dices es real. Yo me quedaba a dormir en la casa de ella y yo me levantaba como a las 9 y me quedaba así mirándola, esperando a que se levantara. Sí, bueno, todo eso que dice Dianis es completamente cierto. Yo era pésima madrugando, pero pésima, era pésima. Comía mucha comida basura. Nunca he sido obesa, pero sí tenía muy malos hábitos y aún así pues jugaba básquet, pues uno era un adolescente, ¿no? Ya luego empecé la universidad. Igual también, o sea, yo me iba a mis turnos durante el programa de medicina y con mis amigas pasábamos por el drive-thru de McDonald's, comprábamos un McFlurry con papas, esa combinación buenísima y una pizza de Domino's. Era la comida perfecta para un turno por la noche, o sea, era de esas. Pero yo en el 2018 me lesioné el ligamento cruzado anterior del menisco medial jugando básquet y estuve 3 meses muy quieta. Entonces, cuando empecé a hacer como la rehabilitación, estuve con un fisioterapeuta en Bucaramanga y él fue como, no, pero tú eres deportista y yo como, ahí, directo al ego y yo, sí, ¿cómo así? Y fue como, no pareces y yo como, ¿verdad? Entonces, el man ahí, pues con sus técnicas, ya me leyó completamente y se dio cuenta que me tocan ahí el ego y le dan a donde debe ser. Entonces, como que ahí medio me terapió y fue como, no, tienes que mejorar tus hábitos y me empezó a dar tips. Y también, pues me metió un poco en este cuento de correr como en el plan de la rehabilitación de la cirugía de la rodilla, fue como, no, es bueno que vuelvas a coger el hábito de correr, bueno, y tal. Entonces, como que inscríbete a estos 10 kilómetros, que ya para eso ya habrás cumplido casi un año de tu cirugía y pues 10 kilómetros tú los puedes hacer. Y entonces una amiga que corría fue como, no, si va a empezar a correr, nos vemos mañana a las 5 de la mañana. Y yo, a las 5 de la mañana, yo ahí tenía un trabajo de médico general en la Foscal en Bucaramanga y entraba a las 2 de la tarde. Entonces, siempre en pro de dormir más. Nunca he sido trasnochadora, pero sí me encantaba dormir bastante en las mañanas. Y ella no, a las 5 de la mañana, y yo a las 5 de la mañana, o sea, Dios mío, ¿qué es eso? Terrible. Bueno, así duró como unas semanas como insistiéndome, como no, vamos, usted puede ser buena corriendo. Y yo como no, pero es que a las 5 de la mañana no podemos entrenar a otra hora. Y es como no, todos los grupos salen a las 5 de la mañana, bueno, y así como que, y ya se empezó a volver un hábito porque era como, no sé, me estaba esperando mi amiga en X lugar, entonces como que no le podía quedar mal, por lo mismo, por no fallarle a ella, o sea, como uno sí siente vergüenza fallar a los demás, pues allá estaba. Por eso a veces es bueno como para motivarse o empujarse a hacer las cosas, como tener amigos o grupos que hagan cosas parecidas a uno y ya, por no fallarle a ella, empecé a ir y ya pues me empecé a emocionar muchísimo con el cuento de correr y ya luego quería correr más distancia y en menos tiempo y ya me empeliculé con esto y pues efectivamente los corredores, la mayoría madrugamos y ya luego me fui a Bogotá y pues no tenía otro espacio para entrenar, entonces tocaba madrugar. Tú ahorita, digamos, como que hablaste que estás viviendo como eh, ese equilibrio perfecto entre el trabajo y lo que te gusta y tal. ¿Tú reconoces o sientes señales de que estás perdiendo, o sea, de que está en peligro como ese balance? O sea, ¿tú notas cuando eso o no? Ahorita no, ahorita no, pero tengo planes de hacer un posgrado
o sea, una subespecialidad de la pediatría, y ahí no es que se perdería el balance como tal, pero le tendría que bajar mucho el tiempo que le dedico al deporte. Y como llevo ahorita mis días, me fascina, pero también sé que si empiezo a hacer la subespecialidad, en 5 años me va a fascinar más lo que pueda vivir. Entonces, pues sin irme tan lejos, esa es como el impulso o la motivación. Pero pues me gusta estar muy presente y ahorita en serio me siento como realizada. qué chévere, la verdad. ¿Y cuál es, o sea, a mí me gustaría que tú como que nos dieras 5 tips o los que quieras, pueden ser 500, para tener una vida balanceada entre el trabajo y lo que te gusta hacer? Bueno, yo creo que, pues, digamos que los tips van muy ligados a decisiones. Entonces, primero, pues, el primer camino es conocernos, ¿sí? Saber qué me gusta a mí, no qué le gusta al mundo ni qué está haciendo la mayoría de la gente. ¿Qué me gusta a mí? Lo que sea que sea. Si te encanta saltar lazo, pues salta 100 veces todos los días. Si te encanta bailar, baila. Si te encanta el teatro, métete a clases de teatro, lo que sea. Entonces, primero tener claro qué me gusta, qué me gusta hacer a mí por gusto, porque nadie te va a pagar por ser corredora al nivel que lo llevamos nosotros, porque pues al final pues yo no me dedico al deporte, sino soy una deportista aficionada, que el deporte me ha traído cosas buenas, pero yo no empecé a correr pensando en que algún día iba a ser mi fuente de ingresos, ¿sí? Lo que les digo, ya en el camino han llegado beneficios, pero mi objetivo por el que empecé a correr o empecé a hacer triatlón no fue no fue generar ingresos económicos a partir de ahí. Entonces, primero, encontrar como algo que te mueva por gusto, ¿sí? Que sin recompensa. O sea, la única recompensa es el bienestar, lo que sea. Lo segundo es que disfrutes la profesión. Entonces, esta decisión probablemente la tomamos hace 10 años, si somos como contemporáneas, o hace 5 o 10 años. Entonces, lo ideal es que disfrutes lo que haces en tu trabajo, porque es tu fuente de ingresos, pero es lo que haces la mayor parte de tu vida, porque pues la mayoría de nosotros tiene un trabajo de 8 horas, 6, 8 horas, y pues un día tiene 24 horas, 8 horas dormimos, quedan 16 y la mitad del día es trabajando. Entonces, si no estamos disfrutando lo que hacemos la mitad del día, pues complicado, complicado ser feliz así, ¿no? O pasarla bien. Entonces, ese es como el segundo tip, es que encuentres algo que te guste hacer por gusto, sin recompensa, que disfrutes por lo que te pagan. Entonces, lo que sea lo que te dediques como fuente de ingresos, que lo disfrutes y que a partir de ahí le sirvas de alguna manera al mundo, no sé, bien sea mezclando tu profesión con tu pasión, em, para que le demos algo también a los que nos rodean, ya sea con tiempo, con enseñanzas, inspirando, porque pues no estamos solos en este mundo, y, y mantener relaciones nos enriquece a nosotros como seres humanos. Entonces, digamos que a partir de ahí tú puedes ir fijando tus prioridades, y ya teniendo claras las prioridades, puedes decidir o puedes planificar más o menos cómo vas a dedicar tus días para que te levantes con ganas de vivirlos al máximo. Entonces yo creo que son los consejos que les puedo dar, porque pues a partir de ahí se va moviendo uno en la vida. Yo agregaría otro, A ver, valorar nuestro tiempo. sí, el tiempo es supremamente valioso. Se va. La vida es súper efímera y cada vez lo notamos más. Entonces, sí, si valoramos nuestro tiempo, pues lo invertimos en cosas valiosas. Valga la redundancia, pues, pero ese es el camino. Parece súper interesante, o sea, todo lo que cuentas, como que creo que al final me llevo como muchas enseñanzas de lo que nos dijiste.
como intentar, sobre todo con lo que te gusta, apreciar el tiempo que tienes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Majo, por venir y por estar aquí con nosotras y contarnos tu historia súper chévere. No, gracias a ustedes por la invitación. Qué rico. No, Maju, y de verdad, mil gracias. Es súper interesante oír también esta versión de María Juliana, porque ahorita tú has estado en muchos podcasts y la gente te habla de carreras y lo que te pasó después de la lesión de antes de Chicago, que si no han oído, pues oigan podcasts como relacionados al tema, pero también ver esta versión tuya que va mucho más allá de la deportista, es también el ser humano, el profesional, la niña que antes no madrugaba, que comía lo que se le daba la gana y todo, y ver cómo ahora, pues para mí, La evolución de personaje. sí, es súper interesante y de verdad que te agradezco mucho por el tiempo. Y bueno, nada, yo creo que de hoy nos llevamos estas enseñanzas para empezar más, además de valorar nuestro tiempo y de tener claro nuestras prioridades, también es valorarnos nosotros mismos. Así que muchas gracias, Majo. Bueno, nada, qué rico haber estado acá y seguiremos ahí escuchando los episodios del podcast de ustedes. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Nos pueden seguir en todas nuestras redes como @crisis de por medio. Y todo esto mientras atravesamos una crisis de por medio. Gracias. Adiós. Gracias. Chao.